Polígrafo de la Estrella de Panamá. El derecho a disentir, a ser escuchados, a manifestarse, a hablar, a congregarse, organizaciones. Esta es una situación que no se puede hacer en diferentes países de Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de dos temas en específico, de Nicaragua y de Cuba. Vamos a conversar con la profesora Joana Silano. Ella es una investigadora nacida en La Habana y también se ha dedicado por muchos años a todo lo que es el derecho. Él es politóloga y también tiene una formación de ambientalista. ¿Por qué vamos a hablar con ella? Para poder entender qué es lo que le espera en futuro a la democracia. Bueno, tal vez en algunos puntos precisos como lo es Nicaragua y Cuba. No sé si nos va a dar tiempo para hablar de algunos otros países como es Venezuela, aunque estoy segura que van a salir en la conversación. Pero quiero saludar con muchísimo gusto a nuestra invitada. Gracias. Ella se encuentra en México, Distrito Federal. Le agradezco mucho que nos reciba en su casa. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir con ustedes esta tarde. Bueno, para la audiencia del Polígrafo es importante saber cómo miran ustedes, los politólogos, cómo observan la situación que ocurre en Nicaragua y en Cuba, por hablar de dos temas recientes, porque Nicaragua acaba de celebrar votaciones, no dicen que son elecciones, sino porque fue Ortega consigo mismo compitiendo, y en Cuba por aquellas marchas, si se puede decir, o organizaciones civiles que están protestando contra el régimen. La escucho. Sí, ha sido realmente, digamos, unas semanas de máxima atención para nosotros que estudiamos los fenómenos relacionados con democracia y autoritarismo en América Latina, particularmente relacionadas a estos dos hechos. Primero, efectivamente, al proceso electoral nicaragüense, que estuvo marcado desde sus inicios por la restricción a la participación de candidatos opositores, el encarcelamiento, el exilio de las figuras y liderazgos más prominentes de la oposición nicaragüense, y que sirvió el escenario para un proceso donde lo más significativo fue la convocatoria a la abstención o al no votar de parte de la ciudadanía frente a la falta de alternativas políticas en la boleta, ¿no? Y que refrendó de alguna manera el proceso electoral, una victoria, si se puede llamar así, de Daniel Ortega prácticamente como candidato único a las elecciones. Entonces llevamos varios meses siguiendo el proceso nicaragüense, sobre todo relacionado con esto, ¿no? Con el hostigamiento, la persecución, el encarcelamiento a las figuras, liderazgos de oposición que podían ser eventuales candidatos a la presidencia, y el llamado de la sociedad civil, de la ciudadanía nicaragüense a abstenerse de participar en un proceso electoral marcado por la represión y por la desigualdad en el proceso, la inequidad del proceso y por lo tanto pues, la ilegitimidad del mismo. Por el otro lado, efectivamente, en Cuba, que ha centrado la atención nuevamente, desde hace un año ha sido noticia en América Latina a partir de los sucesos que justo se están cumpliendo un año en estas semanas del acuartelamiento del movimiento San Isidro, la posterior huelga de hambre y sed que derivó en el movimiento 27N, este grupo de artistas que el 27 de noviembre de 2020 reivindicaron el derecho a producir arte de manera libre, sin discriminación política, y que han nucleado algunos de los liderazgos más visibles de Cuba en el último año. Elemento que se reforzó con las protestas ocurridas el 11 de julio, una explosión popular, la principal explosión popular en los últimos 60, 70 años en la historia de Cuba, significativa por la magnitud de las personas que salió a la calle, por la extensión territorial que tuvieron estas protestas con hechos, incidentes en más de 60 ciudades del país, y que derivaron en una convocatoria ciudadana articulada a través de un grupo llamado Archipiélago, a una marcha cívica por la libertad de los presos políticos, la libertad de presos políticos anteriores y los presos políticos derivados de las protestas del 11 de julio. Actualmente alrededor de 600 personas
se mantienen presas o esperando proceso judicial por participar en las protestas del 11 de julio, y convocaron a una marcha utilizando las figuras legales establecidas en la Constitución cubana. Solicitaron la autorización, no autorización, pero notificaron a las autoridades la intención de realizar esta marcha hace unas semanas, y pues toda la deriva que ha tenido esta marcha relacionada con una respuesta negativa de parte del gobierno cubano, una campaña de hostigamiento, de represión, de asesinato de reputación a los principales liderazgos, encarcelamiento, retención de alguno de ellos, el anuncio de ejercicios militares para la fecha original de la marcha, el 20 de noviembre, pues han sido, temas de interés para nosotros, los que estudiamos ciencia política, los que nos gusta la política, y creo que para muchos ciudadanos interesados, muchos grupos colectivos, organizaciones pro democracia en la región han mirado con mucha alerta y han acompañado y han estado visibilizando esto que ha pasado. Ok, este es un panorama muy general, pero muy detallado también acerca de situaciones que han ocurrido en la isla y también en Nicaragua. Vamos a hablar de Nicaragua primero y entonces brevemente en el primer bloque para que respondamos. En Nicaragua también hay presos políticos, pero a raíz de la situación de las votaciones en la primera semana de noviembre, pues la Organización de Estados Americanos, la OEA, no vio con muy buen agrado lo que ocurrió, y entonces están amenazando con aplicar el artículo 20 de lo que conforma la OEA, que es un paso antes de la Carta Democrática. Sin entrar en tanto tecnicismo diplomático, porque pues, para hacerlo bien comprensible, ¿qué significa esto para nuestra audiencia? Significa efectivamente, pues, la OEA como organismo creado con la intención de solventar o resolver las problemáticas en el marco interamericano, pues se convierte, digamos, en un foro importante de discusión, o debería ser un foro importante de discusión, sobre todo a partir de la implementación de la Carta Democrática, ¿no? Y el compromiso y el refrendo de la Carta Democrática y las obligaciones que los Estados miembros de la OEA, una vez que refrendaron la Carta Democrática, se comprometieron a asumir para con sus ciudadanos. Por lo tanto, llevar los temas al foro de discusión de la OEA significa justamente una especie de evaluación de ese compromiso democrático que deben tener los Estados miembros de la organización. Claramente la OEA, o junto a la OEA, hay, digamos, muchísimas cuestionamientos en su conformación, en el papel del gobierno norteamericano o de los representantes norteamericanos dentro de la Asamblea General, en el activismo que muchas veces se le achaca también ahora mismo a los liderazgos de la OEA, ¿no? Que dice que son un poco más activistas que institucionales, lo que genera también en el ámbito de la discusión pública opiniones encontradas sobre el rol que debería tener la OEA. Y el que ha jugado antes la OEA. Y el que ha jugado antes, los cuestionamientos en otros procesos electorales, claro, en otros momentos. Que no ha sido tan enérgica. Siempre que se habla de sanciones, pues se trae a colación lo que pasó con Cuba en los 60, y que muchos dicen que efectivamente esa expulsión de la OEA de Cuba radicalizó el proceso y evitó quizás algunos canales de comunicación que hubieran podido influir, claro, en una deriva no autoritaria del proceso cubano. Voy a hacer una breve pausa, Joana, si me lo permites. No me voy a tardar mucho para poder ampliar algunos otros temas. Vamos a conversar acerca de las posibles soluciones o cuál es el panorama que vislumbran los especialistas en estos dos países, cómo afecta esto a la región y qué países pueden estar apoyando este tipo de regímenes en algunas naciones latinoamericanas. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy conversamos con Joana Silano. Ella es investigadora, politóloga,
pues una persona muy ligada también al tema del activismo de las organizaciones, y queríamos conversar, vamos a seguir con el tema de Nicaragua. Había una promesa, bueno, no una promesa, pero se cree que la presión internacional en contra de Ortega puede hacer que liberen a los presos políticos. Después de las elecciones, ¿esto cómo se mira a nivel internacional? Mire, yo creo que todos estos procesos, digamos, son muy dolorosos y pueden ser incluso muy traumáticos en los foros internacionales, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya determinadas resoluciones que ni siquiera se puedan llevar a discusión en el marco de organismos multilaterales como la OEA genera cierto resquemor, genera cierta frustración entre los activistas pro democracia, entre los regímenes más activos en la defensa de la democracia. Yo creo que hay que rescatar el esfuerzo de la sociedad civil organizada y la sociedad civil transnacional en seguir visibilizando y seguir presionando para que esto suceda, ¿no? Para que se liberen los presos políticos, porque en última instancia es una causa humanitaria, es una causa de defensa de derechos humanos. Incluso ya cuando él está nuevamente posicionado en el poder, pero entonces uno se pregunta ¿qué es lo que va a pasar en este tipo de regímenes? Es supremamente difícil para la sociedad civil organizada o para un pueblo cambiar un régimen aplastante. Es sumamente delicado y muy, pero muy extremo en cuanto al esfuerzo, el dolor, el sacrificio, y es difícil realmente. Las condiciones, yo siempre digo que las condiciones de inequidad en que estos regímenes obligan a llevar la lucha democrática, porque ya no estamos hablando de elecciones, ya no estamos hablando de competir en procesos electorales más o menos ventajosos, sino que estamos hablando frente a un régimen que reprime efectivamente cualquier posibilidad de ejercicio de la oposición política, ¿no? Entonces, eso lleva detrás un costo humano y un desgaste humano muy importante para todos aquellos que deciden asumir posiciones de liderazgo, que van desde el exilio hasta la presión política, y por lo tanto para todos los grupos que acompañan esas luchas también hay que poner y darle mucha visibilidad a ese drama humano que está ocurriendo a la par de los procesos políticos. Que es muy serio. Y ahora, entonces, en todo este ambiente, ¿cómo se sale de esta situación? Por ejemplo, en Nicaragua, ¿cuál es la vía para salir de eso? Yo no veo a Ortega dejando el poder ningún tiempo cercano. Es difícil y uno desgraciadamente no tiene una bolita de cristal para saber cuáles son las fórmulas únicas. Yo creo que pueblos como el nicaragüense, pueblos como el venezolano, te decías hace un rato, hay que hablar de, sale seguramente Venezuela, no son pueblos genéticamente imposibilitados de luchar, lo han demostrado y lo han demostrado en cada una de las batallas que han dado en condiciones cada vez más inequitativas. No tenemos una bola de cristal, lamentablemente. Las condiciones se ven difíciles, efectivamente, porque controlan muchas veces la economía, controlan además los aparatos militares y las fuerzas represivas, ¿no? Hay cierta cohesión todavía de las élites alrededor de las fuerzas represivas que hacen, digamos, muy empinada y muy difícil la lucha pro democracia para los grupos colectivos, las figuras. El exilio y el hecho de que recurran al exilio y a la expulsión geográfica del territorio de los opositores, los activistas, los liderazgos más visibles también es un componente importante a considerar en este tipo de régimen. Cuando converso con algunas personas como usted, hemos visto la experiencia de algunos países y muchos me dicen parece que están en un callejón sin salida, de que no van a poder lograr por lo menos instalar la democracia, que en muchas ocasiones me han dicho que la solución puede ser, ellos dicen, una medida de fuerza. ¿Usted coincide con esto y de qué tipo estamos hablando? Mira, yo creo que no hay una solución única. Efectivamente, los canales parecen cerrarse siempre y parece que la alternativa de la fuerza podría ser la única. Yo no soy partidaria de eso, o sea, no creo que sea la solución. Además, no sabes cómo acaba, ¿no? Creo que tendríamos que buscar más salidas que puedan ser articuladas a través de diferentes vías o caminos. Es necesaria la solidaridad internacional, es necesaria la presencia y, digamos, los pronunciamientos de organismos internacionales que sean referentes en temas de derechos humanos, en temas de democracia, y es necesario el activismo local y el activismo ciudadano. Entonces, creo que va más por ahí.
a pesar de que parezca un camino escabroso, un camino difícil, que esperar una medida externa o una medida de fuerza que ahora mismo ni siquiera queda claro de dónde podría venir o acompañada con qué legitimidad podría venir. Entonces, ahora, no me atrevería a decir que hay una solución única, y creo que la apuesta tendría que ser a coordinar todos esos esfuerzos, desde diplomáticos, esfuerzos de lucha interna, acompañamiento internacional. ¿Qué puede causar este tipo de regímenes en la región latinoamericana? Por ejemplo, hablamos de Venezuela, hablamos de Cuba, hablamos de Nicaragua. ¿Qué puede, o sea, Perú aún no se puede catalogar en esa franja, pero qué se puede esperar en eso, según ustedes, para los próximos, o sea, el resto de los países? Yo creo que un peligro que ya estamos viendo justamente es el peligro que significa la tentación autoritaria. Evidentemente estamos en la región en cierta ola autoritaria que, si bien no comparte todos los elementos ni llega a los extremos que llegan los gobiernos, estos de los que estamos hablando, los casos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, pues tienen cierta pulsión a restringir la sociedad civil organizada, a restringir los activismos de distinta índole, desde los ambientales hasta los activismos políticos, a suprimir o a suprimir las garantías electorales o los mecanismos parejos para las garantías electorales. Entonces ahí hay un peligro importante, porque pueden ser vistos de alguna manera como elementos simbólicos o elementos o ejemplos para regímenes que quieran mantener controles absolutos sobre la política de determinados países, ¿no? Entonces ahí hay un peligro importante. Si a esto sumamos, en el caso cubano, la mística que acompaña la idea de la revolución cubana, muy instalada en ciertos espacios, sobre todo de la izquierda latinoamericana, se vuelve doblemente peligroso, ¿no? Para algunos países democráticos, con las deficiencias de todas las democracias, ¿no?, de la región. Bueno, voy a hacer una breve pausa. Claro, y ahí entonces vamos a entrar también al tema de Cuba, si se puede, y entrar en algunos factores internacionales de las posiciones económicas. Una breve pausa vamos a hacer y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Vamos a culminar la entrevista con el tema cubano y también algunas otras fuerzas económicas mundiales que seguramente están tratando de ejercer presión o, pues, de alguna forma influencia en estos países por ideologías. Déjame hablar con Joana Silano, nuestra invitada. Ahora, en Cuba. El lunes, ¿qué pasó en Cuba realmente? O sea, yo lo que entendí y lo que vi realmente es que la intención de manifestarse en contra del gobierno, sin poner que este sea un régimen, sino en contra del gobierno, que es lo que ocurre en muchos países. Por ejemplo, aquí cada día por medio tal vez tenemos marchas y tenemos manifestaciones. Lo neutralizó el régimen cubano y lo hizo de una forma que no se veía absolutamente nadie en las calles, y la intención, o sea, todo esto se frustró. Esto se entiende según su perspectiva, de qué forma y cuál es el siguiente paso a seguir. Efectivamente, lo que vimos ayer fue el desenlace, ayer 15 de noviembre, fue el desenlace de una campaña permanente de acoso, hostigamiento, asesinato de reputación, persecución sobre todos los liderazgos y figuras relacionadas con la oposición política tradicional y el movimiento Archipiélago. No empezó ayer, llevamos 3, 4, 5 semanas de programas diarios, de amenazas diarias, de el anuncio de ejercicios militares en el país para evitar e inhibir que salieran los liderazgos de la marcha y que además fueran acompañados estos por ciudadanos que se hubieran motivado, que hubieran respondido a la convocatoria. Entonces lo que vimos ayer fue justamente un escenario o un teatro donde fueron a base de terror, a base de
miedo, a base de intimidación, sofocadas cualquier posibilidad de salir para algunos de los liderazgos fundamentales de la iniciativa. Pero sin embargo, y a la par, vimos a mucha gente anónima que salió y que hizo suya la convocatoria, ¿no? Que no hizo una marcha multitudinaria, pero que se puso la ropa blanca, que era un poco el símbolo de la marcha, que salió con una flor blanca y se retrató y lo subió a redes sociales, que se negó a participar en estos mítines o actos de repudio que durante las últimas semanas han vuelto a llenar el escenario nacional, que son grupos organizados por el régimen grupos de civiles organizados por el régimen para increpar, repudiar a los principales liderazgos de la oposición. Entonces los ponen frente a las casas de los opositores para que les griten, con música estridente, gritando consignas. Entonces, pese a eso, hubo gente que se negó a participar en estos actos, hubo gente que puso su perfil de redes sociales en blanco. Entonces, creo que fue una jornada agridulce en ese sentido. Seguimos teniendo en estos momentos a buena parte de los periodistas independientes en Cuba detenidos o con vigilancia fuera de sus casas para evitarles que salgan, que reporten, que puedan fotografiar. Seguimos teniendo a los líderes principales de la iniciativa Archipiélago con vigilancia policial o con amenaza de cárcel o la implementación de alguna sanción. Pero tenemos cada vez más ciudadanos que hacen suyas las iniciativas y que demuestran de alguna manera el descontento. Tuvimos marchas en más de 120 puntos, ciudades del mundo. La comunidad cubana y amigos solidarios se reunieron también para marchar y acompañar esta iniciativa de Archipiélago. Entonces también vimos la capacidad, la fuerza y el ímpetu de un régimen que no está dispuesto a dejar ni siquiera a un hombre solo marchar con una flor blanca. Y creo que en ese sentido la imagen del domingo 14 de Junior García, uno de los líderes de Archipiélago, desde la ventana de su casa enseñando una rosa y cómo pues, le gritan, lo increpan y le ponen una bandera cubana para tapar la ventana de su casa y que él no pueda ver hacia afuera y que nadie lo pueda ver, ¿no? Es simbólica de hasta qué punto no pueden permitir ningún ejercicio de libertad y disidencia el gobierno cubano. Y es tajante, es dramático, pero aún así es aplastante y es muy controlador. Es decir, tiene la verdad que los cubanos y lo que tienen bien es la inteligencia. Tienen una inteligencia que le dan cátedra a cualquier país. Y en ese sentido, la comunidad internacional no la veo muy a tono con pues con lo que está pasando ni en Nicaragua ni en Cuba, para serte muy franca. Veo que hay una lucha por las grandes potencias, por tener la influencia en muchos países de Latinoamérica, y esa es una guerra comercial y de posicionamiento, entre comillas la palabra, para poder tener presencia entre los países. Hablo de China y hablo de Estados Unidos. Y en eso es que hay muchos países que están bien cimentados y apoyados. Entonces, ¿qué rol juega en estos regímenes? Mira, efectivamente, yo creo que en este sentido hay tres cosas que me gustaría mucho decir. Por un lado, sirve para trasladar a la geopolítica a la discusión nacional. Muchas veces estos diferendos, esta pugna de intereses internacionales y de las relaciones internacionales le sirven a estos regímenes, le sirven a estos gobiernos para trasladar sus cuestionamientos a la arena internacional, sus cuestionamientos internos. Es el caso de Cuba con el bloqueo, embargo con Estados Unidos, ¿no? Toda discusión interna se lee tras el velo de lo geopolítico, ¿no? No podemos hablar de lo interno hasta que no hablemos de lo interno. Y creo que eso pasa en todos los regímenes de esta índole, ¿no? Que le sirve como cortina. Lo otro es que efectivamente hay una serie de intereses en juego que normalmente no tienen a los derechos de la ciudadanía o a las expectativas democráticas de los colectivos y grupos ciudadanos en el centro de su interés. Grupos relacionados con la economía, con la inversión, que incluso pueden, digamos, prescindir de un gobierno democrático siempre que sea un gobierno con el cual puedan negociar ciertas... Exacto, porque lo que prima aquí el acceso a recursos naturales,
el acceso a determinados mercados, por lo tanto no necesitan de la democracia para funcionar. Y es el caso de las inversiones chinas en la región, por ejemplo, ¿no? No le interesa para nada a China ser un activo promotor de la lucha democrática. Porque no lo son. Venezuela, cuando lo que le interesa es un régimen con el que puede negociar los acuerdos económicos que le permiten el acceso a los minerales, el acceso al petróleo. Y esa es una segunda cuestión que tenemos que tener como muy clara. Y en tercer lugar, yo creo que hay un agotamiento de algunos de los modelos de integración, tanto regional como internacional, que tienen que ver con la incapacidad de las cumbres internacionales de llegar a acuerdos. Me pongo ejemplo en materia de medio ambiente, ¿no? Hay cierto descreimiento y cierto cansancio en la manera en que pueden ser actores vitales o actores claves los organismos internacionales. Y creo que estos regímenes aprovechan ese cansancio, ¿no? Ese agotamiento en el trabajo y en la forma de operar y de trabajar y en las dinámicas propias que tiene la negociación internacional, la diplomacia internacional para decir las cosas. Es algo que les resulta funcional y que permite que Cuba sea hoy miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Es que pareciera que hay una gran hipocresía diplomática, o sea, y de esa forma ni siquiera hay una relación honesta y dedicada a los principios por los cuales fueron fundadas estas organizaciones. Exactamente, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces tienes un agotamiento en esa credibilidad de las instituciones. Lo vimos en septiembre con el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que ni siquiera mencionó las protestas en Cuba. O sea, habían sido las protestas más importantes en los últimos 70 años en la isla. Brotes. Tenían en ese momento una contabilización de alrededor de 800.000 personas detenidas o procesadas, y ni siquiera mereció en el informe de la Alta Comisionada una mención que había habido protestas y que esas protestas habían sido reprimidas por las autoridades. También apaga una vía de conciliación, que también es la diplomática, a menos que haya una gran voluntad por ambas partes de hacerlo. Gracias, Joana, por estar con nosotros en el Polígrafo. Fue usted muy amable y muy interesante sus aportes con respecto a la situación democrática de la región y hablando específicamente en Cuba y Nicaragua. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y por permitirme compartir estos minutos con tu audiencia. Claro que sí, Joana, muchas gracias, y también le agradezco mucho a nuestra audiencia por estar presente cada domingo y con repeticiones pues con bastante frecuencia en la semana aquí por Eco TV. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.